Jesús Escobar, muy buenos días. Hola, querida Marta, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda tu audiencia y por supuesto para todo tu equipo. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús. Día histórico, día histórico. ¿Cómo viste esta última mañanera? ¿Qué impresiones te da? Y también un poco el balance de estos últimos días. Pues mira, yo creo que no debe escaparse del análisis que estamos, digámoslo de esta manera, ante el retiro del personaje que marcó la discusión política en los últimos 24 años. Estamos ante un personaje que de una u otra manera siempre estuvo en el centro del debate, ya fuera como jefe de gobierno, ya fuera por el tema del desafuero, ya fuera por el fraude del 2006, ya fuera por la segunda intentona de la candidatura presidencial en el 2012 y por supuesto la llegada al poder en el 2018. Para mí me queda claro que este sexenio, querida Marta, queridos amigos y amigas de la audiencia, es un sexenio histórico. Sí, siempre estará el tema Ayotzinapa, el tema de la militarización, pero la realidad es que es un sexenio que le cambió la vida a muchas personas y me parece que ese es el principal punto de inflexión del obradorismo. La pregunta es a muchos y muchas, es si te cambió la calidad de vida el actual mandatario. Y la respuesta que dan muchísimos mexicanos y mexicanas es sí, sí me la cambió. Y creo que ese es uno de los temas más importantes de todo esto, querida Marta. ¿Hacia dónde giró la perilla Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién fue la prioridad de Andrés Manuel López Obrador? Este dato que no es menor, de verdad que no es menor, sobre todo pensando en una pandemia que fue histórica, una pandemia que nunca habíamos vivido algo así, nadie, y que tú logres sacar a 5 millones, 9 millones, ya los datos se irán ajustando, el Banco Mundial habla de 9 millones incluso de personas de la pobreza, y el Banco Mundial es todo menos progresista, ni de izquierda, ni humanista, ni mucho menos, te marca precisamente cuál fue la prioridad de un gobierno que logró reducir la pobreza. Algo que durante los últimos, si nos vamos tan solo a la época neoliberal, hablamos de por lo menos 5 sexenios, 30 años en donde los datos eran a la inversa, sobre todo los últimos 2 sexenios, el caso de Felipe Calderón y el caso de Enrique Peña Nieto, que generaban al mes 106,000 pobres, es decir, eran 2 fábricas de pobres, literalmente esos 2 sexenios, y un enriquecimiento muy importante de parte de las élites económicas. Es cierto, con Andrés Manuel López Obrador, esas mismas élites ganaron mucho dinero, pero también ganaron los de abajo. De eso se trata muchas veces. No se trata de que llegues y te pelees con los que están arriba, sino que equilibres la distribución de la riqueza. Y eso me parece que es uno de los puntos esenciales que quedan marcados en este gobierno. Un gobierno que miró hacia los de abajo y de ahí me parece, querida, bueno, no me parece, estoy seguro, de ahí la enorme popularidad que tiene López Obrador. López Obrador está cerrando el sexenio con un 70% de aceptación, es decir, yo no había visto, no sé si todavía está en la oportunidad, pero yo no había visto, y mira que le he estado rascando en las últimas semanas, a ningún presidente del continente americano, por lo menos que te puedo dar esa certidumbre, que cerrara su gobierno con un 70%, 75% de aceptación. No lo hay. Y ahí es cuando mucha gente se puede preguntar por qué. Y creo que la gran respuesta es porque la gente sintió a Andrés Manuel como uno de los suyos. Se sintió representada por Andrés Manuel López Obrador, sintió que Andrés Manuel López Obrador sí los volteaba a ver, Andrés Manuel López Obrador sí los tomaba en cuenta, Andrés Manuel López Obrador sí era la persona que les preocupaba después de años de ser sometidos, de años de ser sobajados, de años de ser aislados por los gobiernos neoliberales, que varios de sus corifeos, que varios de sus analistas minimizan mucho, por ejemplo, el tema del salario mínimo. Esos aumentos al salario mínimo es la diferencia entre tomar leche o tomar agua para los niños. Y por supuesto que una persona que de repente puede llevarle leche a su hijo después de años de no podérsela dar, pues claro que va a pensar en Andrés Manuel López Obrador como una figura histórica. Y el minimizarlo muchas veces por parte de esa oposición de que fue gracias a estos programas sociales, es no entender precisamente lo que pasó durante todo este tiempo. A mí me parece que Andrés Manuel López Obrador deja una huella muy importante en todos los sentidos. Como te lo dije en alguna ocasión, yo estoy convencido que es el personaje político más importante que hemos tenido en todo el México moderno. Ya habrá discusiones si fue mejor presidente que Lázaro Cárdenas o no, pero me parece que entre ellos dos se están disputando precisamente ese lugar
y sobre todo por una razón, querida Marta, por el impacto de la gente, por el impacto en la sociedad, por el impacto en las mayorías, por esa trascendencia que dio para muchísimas personas que hoy por hoy comienzan ya a extrañarlo. Sobre la mañanera, lo que yo te puedo decir es que para mí la mañanera fue el contrapeso ideal para medios hegemónicos. Y aquí es donde también habrá varios estudios en donde gente se pregunte cómo fue que Andrés Manuel López Obrador logró derrotar, porque en esta batalla cultural lo hizo, logró derrotar a los medios hegemónicos, logró derrotar el discurso hegemónico, esa herramienta que durante muchísimos años sirvió incluso de extorsión, de chantaje, de poder. ¿En qué momento Andrés Manuel López Obrador pudo darle la vuelta a todo eso? Y creo que el ejemplo está ahí, y es la mañanera. La mañanera que sí hubo situaciones en donde hubo excesos, en donde hubo errores también, por supuesto, en donde de repente se metió a todos en la misma canasta de manera injusta, pero que me parece que la mañanera fue ese contrapeso que vino a contarte toda la historia completa y que logró muchas veces revertir lo que los medios hegemónicos estaban planteando en torno al obradorismo. Y es ahí donde la gente comienza, sobre todo, a sentirse mucho más informada, mucho más cercana, y Andrés Manuel López Obrador sabe jugar muy bien con ese escenario de comunicación. Es un personaje que maneja muy bien la comunicación política y sabía perfectamente que él necesitaba ese espacio, querida, sabía perfectamente que él necesitaba un lugar en donde pudiera dar la versión de los hechos, en donde pudiera, sí, evidenciar a aquellos que lo querían evidenciar, contrarrestar muchas veces las famosas fake news y sobre todo las andanadas que hoy por hoy continúan y que sí van a venir en cuanto se tocaran ciertas fibras e intereses que se fueron tocando uno por uno y que de una u otra manera nos da la razón en torno a esas campañas de denostación. Entonces a mí me parece que la mañanera es de verdad un fenómeno de estudio en muchos sentidos y es la parte esencial, la herramienta esencial de ese posicionamiento que tuvo el obradorismo entre las mayorías, basado sobre todo en una razón, querida Marta, y que tú la sabes muy bien porque eres una gran periodista, que se llama credibilidad. Es decir, los medios hegemónicos lanzaron muchas campañas en contra de López Obrador y no pudieron. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no les cree. Y a la mañanera sí le creen. Entonces, eso es otra de las razones que como medios también tendríamos que preguntarnos algunas veces que un político, porque Andrés Manuel es político, haya tenido más credibilidad que muchos medios hegemónicos con niveles de alcances impresionante en cuestión de personal, en cuestión de señal, en cuestión de dinero y que con una mañanera de cada dos horas diarias haya podido muchas veces revertir la situación a su favor, ¿no? Sí, y sobre todo los números, o sea, es increíble. Hay dos cosas que quiero agregar aquí. En estos testimonios que hizo el colega Ángel Nakamura para las 10, una sorpresa para muchos y todavía comunicadores. Es decir, la gente lo que está diciendo es, vamos a extrañar las mañaneras. O sea, voy a extrañar, y yo me pregunto, ¿cuántos de esas personas leía un periódico? Encendía la televisión de 7 de la mañana a 10 de la mañana, a veces hasta las 11. Y decirte, por ejemplo, hablando de las mañaneras, el 18 de marzo, el 18 de marzo del 2019, de acuerdo a lo que nos dice Marco Antonio Cruz, fue la mañanera que ha tenido 6,973,077 visitas. Esto te habla de lo que significa Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo, esa credibilidad, ¿cómo se construyó? Caminando, en mítines con 30 personas. 40 personas, o sea, donde a veces éramos en los estados, en algunos estados donde tuvimos oportunidad de acompañarlo y de asistir, sobre todo del noreste del país, éramos más los reporteros que la gente que estaba ahí, pero conocer. A mí me parece también, Jesús, permíteme, ahora sí que ya en este ejercicio, en este diálogo, la capacidad que tiene López Obrador para ubicar a la gente y para reconocer.
Es decir, él veía en un mitin en un pueblo de Soto la Marina 50 personas, pero localizaba 2. Y esas 2 en otro pueblo se tomaban la foto y él decía, me viene siguiendo desde el mitin pasado. O sea, oye, y decía yo anoche con las chicas de Domingueras, lo otro, ¿cuántas conferencias fueron? 1738, ya, 1738 sin tomar agua, sin ir al baño y estar parado. O sea, 1438 mañaneras. O sea, ¿quién aguanta eso, Jesús Escobar? Aparte de todo, yo decía anoche que habría que preguntarle, pues, ¿cómo le hace, no? Mira, yo creo que ahorita tocaste un punto también interesantísimo. Ese impacto de las mañaneras, eh, a mí me llama mucho la atención, de verdad, y sí creo que es algo que tenemos que valorar mucho, es decir, esa comunicación diaria, directa, frontal, porque sin duda alguna fue un ejercicio que también a los medios nos puso frente al espejo. Es decir, qué medios estaban diciendo las cosas de manera honesta, qué medios no lo estaban diciendo, qué medios incluso eran cuestionados, qué medios eran cuestionados injustamente, qué otros medios en muchas ocasiones también hacían negocio con la información. Vino, porque esa fue una práctica que hizo Andrés Manuel López Obrador y que en un momento vino a generarle críticas por parte de los afectados cuando él evidenciaba personajes como a Héctor de Mauleón, como a Carlos Loret de Mola, como a Broso, como a Pascal Beltrán, como a Ciro Gómez Leiva, como a Chumel Torres, es decir, personajes que tenían una encomienda, no hacer periodismo, porque una cosa es que tú cuestiones, como debes de cuestionar siempre al poder, desde una óptica periodística, sin más afán que hacer tu labor, hacer tu trabajo, y otra cosa es que mercantilices la información. Y ahí me queda claro que estos grupos mercantilizaban la información y a esos grupos es a los que Andrés Manuel López Obrador constantemente evidenciaba. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de desacreditarlos, pero no desacreditarlos y habrá gente que dice, ¿por qué? Bueno, porque eran personajes que durante muchos años habían gozado de una falsa credibilidad, que engañaban a la ciudadanía constantemente, que le mentían de una manera cínica en muchas ocasiones y que por lo tanto ya se necesitaba que alguien desde otro lado pudiera darles el contrapeso. En este caso, lo que llama la atención es que haya sido la conferencia de prensa del presidente de la República, pero que sirvió en muchos sentidos para derrotar ese tipo de versiones. Yo recuerdo una muy particular que nos tocó a nosotros cuando tu servidor trabajaba en la Octava, que fue un video de un colaborador nuestro, un reportero nuestro, mi querido Gaspar Vela, en donde aparece un hombre armado en Guerrero. Y López Dóriga, Joaquín López Dóriga y otros personajes, si no mal recuerdo, Azucena Oresti también y otros más, presentan la nota como que eran narcotraficantes que estaban cerca de Andrés Manuel López Obrador. Y Gaspar, yo lo recuerdo cuando platiqué con él, y me decía, no, era la policía comunitaria que está presente en esas zonas. O sea, que no puedes evitarla porque son policías comunitarios. Entonces, cuando se da a conocer ese manejo de la información de López Dóriga y de ellos, el presidente retoma el video de Gaspar y lo presenta como es la verdad. Entonces, si no se hubiera existido la mañanera, esa hegemonía informativa es la que iba a estar presente. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor alcance, son los que tienen mayor profundidad entre diversos sectores de la población. Entonces ahí te das cuenta cómo era la estrategia muchas veces del presidente de la República de contar la película completa. Y de esa forma le ayudó a él no estar bajo las presiones de los medios de comunicación, los chantajes de medios de comunicación corporativos, quienes siempre se han comportado de esa forma. Esa parte de la película de Luis Estrada, en donde vemos sentado a Damián Alcázar con Tony Dalton, y Tony Dalton es ejecutivo de una televisora y le ofrece no todo un programa de comercialización, proyección, posicionamiento. Es verdad, así lo han hecho muchos años los medios corporativos a los políticos a través del chantaje, a través de la extorsión, y la mañanera fue la contraparte completamente de todo ello. Insisto, sin que esto quiera decir que haya sido perfecta, no, no fue perfecta y por supuesto habrá cosas que ir apuntalando, pero me queda claro que yo, Jesús Escobar, prefiero siempre un espacio donde exista la mañanera a donde no exista la mañanera. Y en ese sentido me parece que tocas un punto fundamental que, Marta, ahorita me hiciste recordar. Este tema de Acapulco, de la tragedia de Otis,
Tú recordarás esa imagen de Andrés Manuel cuando se dirige, no precisamente al lugar de los hechos y se tiene que bajar de la camioneta militar en donde iba porque no había paso y se avienta caminando y se mancha, obviamente se moja y demás. Y mucha gente decía que era una hipocresía. Bueno, la oposición decía, es una hipocresía. Y hubo gente que sacó una fotografía de Felipe Calderón, también en una lamentable situación climatológica, en donde se metió al agua y el agua le llegaba a la cintura. Y yo recuerdo que platicaba con una amiga y le decía, la gran diferencia es que a López Obrador sí se la crees y a Felipe Calderón no. Y quienes de una u otra manera estuvimos cerca de la foto de Felipe Calderón sabíamos que acababa de llegar en avión y que se estaba metiendo para la foto. Entonces, esa es la diferencia muchas veces, que los actos que hizo López Obrador contaban con esa confianza por parte de la ciudadanía, con ese respaldo por parte de la ciudadanía, mientras que el resto de la clase política de nuestro país vive momentos verdaderamente bochornosos. Y es ahí donde te quedas pensando, dices, ¿qué tanto también López Obrador, por supuesto, hizo trizas a la oposición? Ese es otro factor, los hizo trizas. La oposición jamás logró poder entender el fenómeno que representó López Obrador, y tú lo ves en las columnas de hoy en día, del día de hoy. Muchos columnistas dicen, no te vamos a extrañar, qué bueno que ya te vas, y es ahí donde dices, no entendieron lo que estaba sucediendo, porque ya no importa si a ustedes lo van a extrañar o no lo van a extrañar, su postura ya es irrelevante en la discusión. Aquí lo que importa es si la gente lo va a extrañar o no, y la gente vaya que va a extrañar a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, sobre todo esta parte, Jesús, porque él vivió desde el proceso del desafuero, él vivió esta arremetida de los medios de comunicación, controlados desde el Estado, controlados con Vicente Fox primero y después con Felipe Calderón. Me parece que la semana pasada fue, yo le llamé como la semana de la nostalgia, donde él recordaba cuántos iban a los mítines, la forma como él viajaba en avión y cómo le aventaban objetos, siempre esta campaña propiciada desde el Estado para denostarlo, y cómo él decía que agarraba su libro y se iba al final para no incomodar, para no molestar, para no confrontar, porque yo creo que esa es otra parte de la característica de López Obrador, no confrontar abiertamente donde sabe que hay algo que no se puede luchar. Y me refiero a esto en varios temas, ¿no? Pero sobre todo, también conocedor. No nació López Obrador ayer, me parece, uno de los gobiernos más disruptivos que encabezó y más transformadores, 3 veces buscando la presidencia, y me parece que conoce como nadie los 2,477 municipios del país. Y no solo eso, una cosa es conocerlos, ir a verlos, pero Andrés Manuel sabe dónde venden las gorditas, qué comida, porque no se iba a los restaurantes de lujo, no se iba a los lugares privilegiados, no, se iba a los lugares y siempre fue leal en ese sentido, en el sur de Tamaulipas, en el norte, en Coahuila, en Nuevo León, iba a los lugares en los que a él lo recibieron cuando iba con 3 personas, 4 personas, César Yáñez y 2 personas más. Entonces, esa cercanía no puede, no es de la noche a la mañana. También me parece que él rompió con el esquema del presidente serio, reservado, lejano, ese que veías solamente en el día del presidente cuando asumía lleno de confeti, en este carro casi sin techo, que aparecía saliendo del Palacio de San Lázaro, ¿no? O del Congreso anteriormente. Rompió con ese esquema. Él lo ves caminando, lo ves saludando, y es esa misma gente que ahora dice, lo voy a extrañar, ¿con quién voy a desayunar ahora? Y allá voy para la pregunta. Lo voy a extrañar porque yo desayuno diario con él. ¿Qué sigue? ¿Cuál crees que ya ha sabido de lo que se ha filtrado de las nuevas mañaneras que serán a partir del próximo miércoles? Mira, yo creo que van a ser muy diferentes, querida. Y van a ser diferentes por la propia personalidad de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador representan un mismo movimiento, me queda más que claro. La forma en cómo Sheinbaum se expresa de él
no es una manera política, no es la manera diplomática, no es la manera partidista, es la manera personal de alguien con el cual coincides plenamente en el fondo del proyecto, en la finalidad del proyecto. Por eso se ha hablado mucho de esta continuidad con cambio, dicen algunos, aunque pueda resultar un poco particular el uso de las dos palabras juntas, pero me parece que vamos a ver unas mañaneras diferentes. Ya de entrada van a ser menos tiempo, ¿eh? Ya Claudia Sheinbaum habló de solamente una hora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ella es una mujer mucho más directa, mucho más seria, mucho más enfocada en datos, en números. Es una científica y yo no veo ningún científico hoy por hoy, incluyendo al propio Hugo López-Gatell, que encabezó conferencias también durante un tiempo, durante la pandemia, y que de una u otra manera aprendió a manejar ciertos ritmos mediáticos. Los científicos son mucho más enfocados en un solo tema, en el desarrollo del mismo, en pregunta y respuesta, ¿no? Es una dinámica diferente a la que tenía Andrés Manuel López Obrador, que además de todo es un personaje sumamente político. Yo lo digo no de manera denostativa, sino de manera ejemplificadora. Es un personaje, es un animal político, Andrés Manuel López Obrador, y eso lo lleva a estar como pez en el agua en la discusión política. Claudia le ha aprendido, estas giras, querida Marta, son muy importantes, de verdad, pueden pasar desapercibidas y en voces de oposición fueron, ellos dicen la manera en cómo la fue limitando y demás. No, para mí, sinceramente, estas giras son una de las lecciones más importantes que le deja López Obrador a Claudia Sheinbaum en cuestión de la relación con la gente, en la cercanía con la gente. Veremos cómo lo aplica, pero sí creo que las mañaneras van a ser muy distintas. Dudo mucho que veamos las clases de historia que se lanzaba Andrés Manuel López Obrador y que a mucha gente le apasionaban, sinceramente. Van a ser unas mañaneras de Claudia Sheinbaum. Lo que es importantísimo es que no las deje de hacer. ¿Por qué razón? Porque los que están en contra de López Obrador están en contra de lo que representa el proyecto de López Obrador. Y ese proyecto, si va a tener realmente una continuidad a fondo con Claudia Sheinbaum, incluso a profundizarlo, porque se habla de un segundo piso, va a recibir muchas más críticas, va a recibir muchos más golpes para generar inestabilidad y va a recibir, por supuesto, muchas más campañas totalmente falaces en su contra. Entonces, sí me parece que son esenciales que se mantengan, que sí me parece que son fundamentales para dar a conocer la otra versión de la historia, ¿no? Bien, pues justamente la doctora Claudia Sheinbaum acaba de escribir este tweet, este estado de X, ya no sabemos cómo decirle, pero dice un ejemplo de transparencia y congruencia. El diálogo circular continuará. Y bueno, precisamente esto para cerrar esta entrevista, Jesús, hay una parte donde dice, donde señala el presidente Andrés Manuel López Obrador que Claudia Sheinbaum lo respetó hasta el final, no con, dijo que se sentía satisfecho por el trato de la presidenta hacia él, respetuoso, lo que dijo demuestra una gran condición humana, porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiera hecho hubiera sido negarlo o empezar con indirectas. Eso es también, habla de la altura de uno y de otro. Me parece que está listo todo para el segundo piso de la cuarta T. Jesús. Sí, y nos habla de la cercanía. Tú recuerdas que desde que ganó Sheinbaum la elección, vimos y leímos y escuchamos constantes voces que decían, tiene que romper con Andrés Manuel, tiene que alejarse de Andrés Manuel, tiene que ejercer el poder de una vez por todas. Eso solamente demostró que muchas de esas voces no entienden el momento que se vive, que es muy diferente al de otros sexenios, ya de entrada incluso con las fechas, porque este es el sexenio más corto, se terminó antes, se quitaron varios meses que en otras ocasiones el presidente en turno desaparecía de los medios de comunicación del ejercicio público del poder y dejaba que su sucesor hiciera lo que tenía que hacer para irse ya acomodando. Aquí esto no iba a pasar, querida, por la misma personalidad de Andrés Manuel, pero además por la estrategia política de ellos. ¿A qué me refiero? A que ellos se basaron en la aprobación de reformas estructurales a raíz de las elecciones del 2 de junio. Entonces, obviamente, el 2 de junio es muy poco tiempo al 1 de octubre. Por lo tanto, al momento de conseguir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por supuesto que el cierre de sexenio iba a ser intenso, por supuesto que el cierre de sexenio iba a ser fuerte,
con estas características de Andrés Manuel, de dimes y diretes políticos en muchos sentidos, y sobre todo cuando se toma la determinación de aprobar la reforma judicial antes que cualquier otra. López Obrador carga con ese peso político, con ese reto muchas veces para dejarle más botones de mando a la propia Claudia Sheinbaum en el inicio de su sexenio, y entonces yo sí siento que vimos una plena coordinación entre dos personajes que no había razón alguna para que se pelearan, ni razón alguna para que discutieran, ni razón alguna, por supuesto, públicamente hubiera un rompimiento, ni mucho menos. Dos personajes que van en el mismo camino, a final de cuentas, y que mucha gente ha dicho Andrés Manuel se va a seguir metiendo. Yo sinceramente no lo creo. Me imagino que ellos van a mantener una comunicación normal entre un antecesor y una mandataria que esté en funciones, y mal haría Claudia Sheinbaum en no hacerlo en un momento dado, pero no con la injerencia de Andrés Manuel en el ejercicio del poder, sino como un personaje que puedes pedir un consejo a final de cuentas, y no creo yo que se lo niegue él, pero de ahí a que Andrés Manuel López Obrador se involucre, como como se está mencionando, que hay un maximato como tal, hay una gran distancia. Entonces a mí me parece que sí hay una relación de mucho respeto de ellos dos, que se viene a manifestar en estas palabras de López Obrador, en el ejercicio mismo del poder y en la trascendencia precisamente de lo que será la primera mujer al frente de nuestro país. Una persona que tiene su propia personalidad, que tiene, como diría el maestro Cosío Villegas, su estilo personal de gobernar, y que sin duda alguna ejercerá el mismo desde sus diferentes aristas, pero pensando siempre como ella misma lo dictaminó ya, que jamás la escucharemos decir por el bien de todo, primero los ricos. Entonces, a mí me parece que es una relación muy afectuosa entre ellos dos, muy personal entre ellos dos, que se basa precisamente en ese respeto, mismo respeto que impedirá que López Obrador cometiera algún tipo de actos que aparte de todo no los cree, porque contrario a lo que mucha gente piensa, yo sí creo que López Obrador es un demócrata, en realidad, y es un tipo que difícilmente se va a involucrar más allá de lo que está haciendo ya en la actualidad, ¿no? Así es. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí, siempre dispuesto. Tenemos pendiente por ahí algo, una sorpresita más adelante, pero ahí la tenemos pendiente. Humberto Hernández dice, Jesús Tobar, sus comentarios siempre elocuentes, clarifica las situaciones políticas desde la persona. Felicidades, Marta. Así que felicidades también a todos los que nos están viendo y todos los que nos están siguiendo en este día histórico. Gracias, Jesús, por tu tiempo. No, hombre, siempre a tus órdenes, querida amiga. Te mando un fuerte beso y abrazo a ti y a todo tu equipo. Gracias, muy buen día. Y bueno, hoy en parte de los temas que